Kairos es un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo, comprometido con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás. Y mediante Kairos TV se va a promover un movimiento y acciones a nivel macro, meso y micro en el mundo por la implementación del tercer contrato social de la educación, que es la ruta para un futuro que ya llegó. Una educación inclusiva, innovadora, motivadora, con calidad, pertinencia y responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y capacidades. El tercer contrato social de la educación no le pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto, a esta y a las futuras generaciones que tienen derecho a una vida mejor y más digna. Este será un espacio abierto e interactivo en el que todas las personas del mundo están invitados a participar activamente con sus preguntas o comentarios. Kairos TV se transmitirá en vivo todos los sábados a las 18 horas del meridiano de Greenwich, GMT, y estará de manera permanente disponible en el canal de YouTube de Kairos. Para hacer realidad la transformación educativa como pilar fundamental en la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás, Kairos TV va a promover el debate sobre estrategias y acciones concretas referidas a los siguientes temas: las políticas y estrategias a nivel internacional, regional y nacional, el rol de las autoridades institucionales, el rol de los sindicatos y gremios, el rol de los estudiantes, docentes y no docentes, la epistemología, pedagogía y didáctica para la nueva educación, la implementación concreta de las diversas modalidades de aprendizaje virtual, presencial e híbrido, sobre el rol de los actores económicos y sociales, empresas, organizaciones sociales, familias, gremios de profesionales, etc. Vamos a promover la divulgación y articulación de experiencias innovadoras en el área de educación y el establecimiento de redes entre los actores que promueven para propiciar alianzas y desarrollar sinergias entre ellos. Mucho gusto, un placer, bienvenido a Kairos Televisión, colega que se ha dedicado al tema de la educación de una forma importante, una trayectoria muy bonita, muy linda, siempre en pro de la educación. Pues infinitamente, Pepe, agradecerte todo este tiempo y la paciencia que has tenido, porque vieran ustedes que tuvimos problemas técnicos para iniciar esta transmisión, pero saben que así funciona el mundo y lo mejor es asumirlos y solucionarlos y luego ya entrar en materia, ¿sí o no, Pepe? Sí, así es. Muchas gracias, Karen, y gracias a Kairos por la invitación. Encantado. Los problemas técnicos siempre tienen solución. Solo la muerte no los tiene, eso es un hecho. Tu currículum es bien interesante y has andado por el mundo con el tema de educación. Tu formación está orientada a este fortalecimiento de la educación, que está en un momento tan crítico, pero yo lo veo desde el punto de vista humano, pero periodístico, logístico y en todo lo que acabe en ístico, definitivamente. ¿Cuál es tu percepción de la educación en este momento? Bueno, mira, yo creo que está en un momento muy interesante, la verdad, porque con estos momentos realmente de crisis en el sentido de cambio de paradigma, en realidad en que la educación está interpelada, en definitiva, por todos estos cambios tecnológicos, por estos cambios también globales, por estos cambios incluso de movimientos migratorios, ¿no? Por todo el desarrollo de la inteligencia artificial que nos reta muchísimo, pues yo realmente creo que es un momento apasionante. Mira, yo llevo más de 40 años dedicado a educación
y algunos temas es verdad que se han ido repitiendo como debates, pero yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante para resignificar especialmente la escuela. Aquello que queremos que ocurra en la escuela, en esa época de la vida de los niños, de los jóvenes, ¿no? Tan crucial como es aproximadamente entre los 3 y los 18 años, ¿no? Es complejo y además, Pepe, me da la sensación a mí, a ver, yo soy mexicana, pero he estado en España 26 años y ahora pues viajando un poco por todos lados, estos cambios ya no solo son de estructuras educacionales, Pepe, me da a mí la sensación, porque al final, como digo siempre, personas hablando con personas, todos tus alumnos, todos mis alumnos, todos los alumnos de Telemaco, etcétera, pues son personas ante todo, más una clasificación. Asumimos, de acuerdo a nuestros entornos familiares, escolares, económicos, una actitud, asumimos una u otra en función de, caray, voy a seguir aprendiendo, pero a través del ordenador voy a poder seguir con esto. O sea, son cosas que no son de estructura, sino de humanos. Y hablabas de la inteligencia artificial. Un tema complejo que en España se está aplicando mucho también, la neurociencia y la inteligencia artificial, pero este nadar en este mar de elementos y luego como periodistas tener una misión de transmitir. ¿Qué transmitimos, Pepe? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, y lo que creo es que especialmente en la pandemia, ¿no? Nos ha puesto como más en evidencia, ¿no? Ha emergido, ¿no? Esa importancia de la presencialidad en la escuela, en la educación, ¿no? Hemos visto y estamos viendo las consecuencias que está teniendo en el desarrollo emocional, en el desarrollo madurativo de niños y de jóvenes el periodo de pandemia. Y hemos dicho, ostras, qué importante es la presencialidad en la escuela. Pero al mismo tiempo, yo insisto en mis conferencias, en mis charlas, que la presencialidad en sí mismo no garantiza nada. Es más, porque incluso ahora en España está habiendo también se está haciendo mucho eco de algunos casos de bullying, también se hizo en su momento eco también de algunos casos de abusos sexuales en su momento, ¿no? Y entonces es cuando yo creo que tenemos que pensar, bueno, la presencialidad es una herramienta muy potente de educación y como todas las herramientas potentes, tiene su lado extraordinariamente positivo y su lado, digamos, oscuro, su lado peligroso. Yo siempre suelo decir que los grandes descubrimientos de la humanidad siempre han tenido, como el rayo láser, como el propio Internet, pues han tenido su faceta muy poderosamente positiva, pero también su faceta incluso de difundir el mal, ¿no? La presencialidad es esencial por lo que tú has dicho, porque somos seres humanos. A veces parece que hayamos descubierto que los niños, las niñas, las jóvenes de la escuela son seres humanos, no son contenedores para llenar de información o de contenidos o para irlos pasando por filtros, sino que son seres humanos. Y como seres humanos aprendemos en contextos en que el bienestar, la sensación de que puedo hacer, la sensación, de alguna manera, el reto de los profesores, lo señala también este profesor australiano John Hattie, es que los alumnos no odien aprender cuando salgan de la escuela, ¿no? O sea que yo creo que has puesto como los puntos clave, ¿no? Es decir, la condición de una escuela realmente humanizadora, más humana de lo que incluso históricamente ha llegado a ser, ¿no? Porque consideramos que ahí las personas crecen de forma integral, aprenden en contextos en que deben ir adquiriendo herramientas en las que crean que son posibles las cosas, que se puede construir desde lo que se puede, y luego que atendamos muchísimo a los contextos relacionales de la escuela, ¿no? En que no haya... a veces conocemos excesivamente casos de personas que han pasado por la escuela y han tenido procesos traumáticos, ¿no? Precisamente que tienen que ver con lo relacional, con la inseguridad de creer que yo no sé aprender o que los demás me ven así. O que el profesor me puso en una postura de que yo soy el burro, vamos a hablar como nos hablaban en la primaria, que tú eres el burro, que incluso se llegaban a poner hasta las orejas en alguna época y demás. A ver, Pepe, fíjate que
que estos cambios, la gobernabilidad en las universidades, el presupuestario, que sí es un problema, es decir, es tan compleja. Entonces, a lo mejor veía en tu currícula que tú pues das asesorías a gobiernos, a instituciones, y estas asesorías seguramente han vivido y han requerido de un cambio o como un ciclo Deming de calidad, ¿no? Una reestructuración absoluta en un mismo modelo de aprendizaje o de educación, porque son dos vías. ¿Y qué cambios radicales has visto? ¿Qué has vivido tú o qué has hecho tú? Mira, bueno, yo he contribuido, en el caso de mi experiencia en el equipo directivo de la Red de Jesuitas de Cataluña, desde 2009 a 2018, en el que diseñamos y creamos, impulsamos el proyecto Horizonte 2020, ¿no? que fue un proyecto sincrético, decimos, es decir, que lo que hicimos fue salir afuera, ir viendo todo lo que ocurría y entonces hacer un proyecto propio desde esa inspiración, ¿no? Y luego he podido también conocer pues muy de cerca, por ejemplo, la experiencia de Portugal, ¿no? Donde también he tenido una asesorías y buenas relaciones también con el actual ministro de Educación, Joao Costa, una persona muy interesante. He hecho a través de un programa europeo una asesoría ahora, justo acabó en febrero de este año, al Gobierno de Nación de Argentina, al Ministerio de Nación de Argentina de Educación. Y fíjate que hay una cosa en Argentina, por ejemplo, me pareció muy interesante. El territorio de referencia era la municipalidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Un territorio vulnerable, ¿no? Con especiales retos socioeconómicos, culturales, y los docentes en escuelas realmente precarias, podríamos decir, ¿no? Pues decían una frase insistente: los estudiantes, los jóvenes no pueden volver a la escuela de antes, porque no volverán. Allí hay un reto muy importante, que es la fidelidad en asistir a la escuela, algunos por motivos incluso económicos, porque son el sustento de las familias para salir adelante, y otros también por desafección, pero ellos decían, no podemos volver a la misma escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque ya antes de la pandemia sabíamos que se estaba produciendo una brecha de desconexión. Yo tengo un TED también grabado precisamente en Buenos Aires en que hablo de educar es conectar, ¿no? Y al final el educar significa la habilidad que tenemos los docentes para conectar con estudiantes a través de sus intereses con aquello que queremos que aprendan, ¿no? En Portugal más o menos hubo un proceso también muy interesante. Portugal es verdad que es un país más pequeño, 10 millones de habitantes, ¿no? Pero a través simplemente de un mecanismo, fíjate, el decreto de autonomía y flexibilidad curricular y una referencia nacional que era el perfil del egresado, con claves referidas a la inclusión, referidas a la ciudadanía, referidas de alguna manera a un modelo también de sentido para la escuela. Pues se produce todo un movimiento que desde mi punto de vista es lo que está marcando la gran mayoría de experiencias positivas, ¿no? Que significa cómo conseguimos que los estudiantes conecten con aquello que nosotros pensamos que podríamos formular como los esenciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la experiencia del Horizonte 2020, y lo he visto hacer también en otras instituciones, lo primero que hacen es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo todos los docentes sobre cuáles son los esenciales del aprendizaje que queremos que los estudiantes, por un lado, adquieran y por otro lado experimentan para este siglo que les está tocando vivir. Pero fíjate que ese es un debate que no es recoger los programas oficiales y pasarlos, digamos, al aula de manera mecánica y a veces incluso recortando porque no nos da tiempo a esos programas tan largos, sino decidir estratégicamente con nuestra experiencia y saber de docentes cuáles son esos aprendizajes esenciales, qué experiencias queremos que vivan en la escuela. Hay otro tema que me interesa mucho también abordar, el tema vivencial y el tema de recintos, el tema del recinto familiar, porque al final, si vamos a hablar de una educación online en países, bueno, estamos hablando, en tu caso, de que dices Argentina, yo te puedo hablar, por ejemplo, pues del caso de Nicaragua, donde estuve mucho tiempo como
famosa guerra, y ahora mismo está una situación tan difícil, que no solo es la economía familiar, el entorno, sino el entorno del país per se. O sea, si alguien, todo mundo vigilado, están hablando mal del gobierno, va preso, los periodistas ni te cuento, tú debes estar al día con esta situación tan delicada. Y aparte, las nuevas tecnologías, no todos tienen internet, y sobre todo que tampoco tiene todo el mundo dinero para comprar los equipos necesarios, ¿no? Sí, es verdad que la vida, bueno, como no podía ser otra manera, la vida se está volviendo muy cara, ¿no? Muy costosa, porque ya no solo es la luz, la electricidad, el agua como elementos esenciales, sino que realmente Internet se está convirtiendo prácticamente en un derecho básico. Esto me lo decían, por ejemplo, muchísimo en Argentina, en zonas a veces incluso pues alejadas también de los núcleos urbanos, que para ellos Internet era tan vital como el agua. Claro. Incluso decían, y a veces incluso en casas que no hay luz, ¿no? Es decir, que parece que tendríamos que realmente recuperar los básicos. Yo también acompaño a la red de escuelas de Fe y Alegría, especialmente en Colombia, en Guatemala, ¿no? En Centroamérica. Conozco un poco, no tanto como tú seguramente, pero conozco un poco la gravísima situación de Nicaragua, ¿no? Sí. De libertades, de dignidad, incluso en este caso incluso conozco a través de jesuitas pues la situación de persecución que están viviendo, ¿no? Y claro, al final, fijémonos que hace unos años, cuando empezó todo el boom de Internet, ¿no? Y nos acordaremos todos de la primavera árabe, ¿no? Que se acabó movilizando a través de Internet, o cómo en un momento determinado China decidió cortar el acceso a Internet. Lo hace Rusia también en estos momentos en que se encuentra acosada por su agresión bélica a Ucrania. Claro, Internet se puede convertir en esta potencia, digamos, comunicativa, aunque, como también decía antes, también se convierte en la vía para el tráfico de armas, para la trata de blancas, para la pornografía. Es decir, eso solo hace demostrar que es una arma poderosa, ¿no? Entonces, fijémonos, claro, la educación en estos casos, yo lo he vivido algún caso en el libro que publiqué en febrero de 2020, Escuelas que valgan la pena, de Paidós en Argentina. Explicaba historias que había conocido directamente, por ejemplo, en Guatemala. Recuerdo en Soacha, que es una población limítrofe con Bogotá, una zona muy vulnerable, donde el colegio de Fe y Alegría había hecho tal vuelco de innovación en el aprendizaje de los estudiantes que las propias chicas se habían empoderado muchísimo a través de sus aprendizajes, de sus vivencias, y algunos padres varones habían acudido a la escuela a amenazar a las maestras, porque en definitiva ellas estaban cumpliendo con el primer mandato de la educación, ¿no? Que es hacerlas libres, empoderarlas, y volvían a casa pues con reacciones que no querían dejarse subyugar, ni dejarse abusar, ni nada por el estilo. Fijémonos que es muy curioso, porque en este caso la educación, que esa es de alguna manera esa potente herramienta de futuro y de libertad y de autoconocimiento, pues realmente está demostrando cómo se convierte en una amenaza precisamente frente al abuso, frente al poder autoritarismo, etcétera, ¿no? A mí me parece interesante realmente muchas de las cosas que están pasando en Centroamérica y en América Latina, porque con sus dificultades económicas, con sus dificultades también para poder tener una escuela pública y una universidad pública realmente con los recursos necesarios, pero hay una reacción, yo creo, por parte de muchos docentes de pensar las cosas no pueden seguir así. Y, por ejemplo, un pequeño apunte, ¿no? Fijémonos que la propia universidad, cuando las personas vivían 60 años, cuando se acababa la escuela, había que saberlo casi todo. Y cuando acababas la universidad, los que iban a la universidad, que no dejaban de ser un sector pequeño de la población, pues parecía que ya lo habían aprendido todo. Y en estos momentos, la universidad a veces parece como una segunda etapa escolar. Porque, en definitiva, cuando uno acaba la universidad, por ejemplo, ¿no? Con 25 años, aún le quedan 75 de vida. Los estudiantes que tenemos ahora en las escuelas y en las universidades vivirán 100 años. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué queremos que vivan?
cómo queremos, qué tipo de experiencias queremos que hayan vivido para su formación integral, para adquirir esos aprendizajes esenciales, pensando que aún les quedarán 75, 80 años de vida, ¿no? Y que vamos a aprender todos a lo largo de nuestra vida, que es casi como, en realidad, hasta el día que nos muramos, vamos a seguir aprendiendo. Hay algo muy interesante y nos atañe, porque a veces yo como periodista, ante todo como persona, ¿verdad? Y luego ya, es más, de hecho, y tú me da la sensación de que vamos por la misma línea. A mí me dicen doctora o licenciada y tal, y yo, no, soy Karen. Soy persona antes que un título, de verdad. Y pues eso se va aprendiendo con la vida y por convicciones y demás, ¿no? Y más que en algunos países, pues o todo el mundo es doctor o todo el mundo es licenciado, como en México. Entonces no me gusta, no me llega al corazón. Pero aquí como periodista, que si me pongo, como periodista, como productora, mi necesidad es apoyar a los profesores, apoyar la universidad, porque es el único legado que merece la pena, digno, que podemos ofrecer a nuestros hijos, Pepe. Es que eso es lo que me preocupa mucho. Entonces digo, bueno, ¿qué hemos hecho mal? No estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué no hacemos una mancuerna? ¿Sabes? Tú la tienes porque tú la vives como periodista y como, pues, por tu currículum y por tus puestos que los estamos poniendo en Scroll ahora mismo para que nuestro público se integre, pero yo te lo pregunto primero como mujer y luego segundo como periodista, ¿qué estamos haciendo mal o qué no hemos hecho, Pepe, en tema de comunicación y periodismo para apoyar a los profesores, para apoyar a las instituciones y sobre todo hacerlo de una forma sistemática, porque yo puedo colaborar como tú con fe y alegría. Vamos, hasta el corazoncito dorado me regalaron, fíjate, y con muchas cosas, y eso me llena de dignidad, eso me llena muy bonito y me siento muy satisfecha porque al final mis hijos van a ver lo que estaba haciendo. Pero es un país y se puede cambiar, sí se puede cambiar cosas como periodista cuando haces bien las cosas. Te repito, que estamos mal, que nos falta y cómo nos integramos con los profesores. Claro, bueno, mi faceta, ya sabes, mi faceta de periodista es bastante secundaria al lado de la de profesor. Sí. Estudié periodismo, pero en realidad siempre, estos 40 años, he trabajado de profesor. Lo que pasa es que nunca lo he abandonado. He procurado siempre atender cuando me han pedido colaboraciones por escrito, por radio, pues incluso mi mirada dentro de las escuelas, por ejemplo, para la parte comunicativa, pues también siempre me decían, ¿cómo se nota, no, que has estudiado periodismo? Es una mirada diferente, ¿no? Decías una cosa que me interesaría destacar mucho, que hablabas de este humanismo y de lo que yo entendería también como una mayor importancia de las relaciones horizontales. Mira, yo creo que, por ejemplo, cuando nos reunimos, maestros de primaria, de infantil, de jardín de infancia, de profesorado de secundaria, profesorado de la universidad, yo a veces lo que creo que no es muy horizontal es cuando de repente te encuentras en una reunión, un momento, yo soy el doctor tal, ¿no? Poniéndose el título por delante. Esto muchas veces, aunque hay doctores ejerciendo de docente en la escuela secundaria y en la primaria, a veces esto aleja, ¿no? Los títulos nos alejan, porque en este caso no creo que sea un acento de autoridad dada por la legitimidad que significa el mayor conocimiento, sino parece que como pongo una barrera, ¿no? A mí a veces me ha hecho sonreír, ¿no? En algunas reuniones, yo por aquí, no sé, aquí el doctor tal, y los demás, somos Pepe, Karen, ¿no? Parece que estemos como en otro nivel, ¿no? Y digo, me parece una cosa decimonónica, ¿no? De hecho, en algunos casos, me parece que lo peor que le puede pasar a una institución es como anclarse en el pasado o querer mantener su autoridad a base del título formal y no de lo que realmente está pudiendo aportar, ¿no? Entonces, la verdad, por ese lado, pues quería así acentuar esta importancia en una sociedad que cada vez es más horizontal, que incluso en los procesos de enseñanza y aprendizaje estamos pidiendo a los docentes que seamos más horizontales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella idea también como digamos más ancestral, yo solo tengo el conocimiento y parece que te lo paso como si fuera un tesoro inamovible. Muchas veces un conocimiento que si lo paso de manera, podríamos decir, inamovible, pues en realidad son contenedores que no responden a la realidad de un conocimiento mucho más
mucho más fluido, mucho más ágil. De hecho, lo que nos suele ocurrir en una clase es que cuando decimos algo, algunas veces un estudiante nos dice, profe, un momento, es que acabo de consultar en internet y mira, lo que dice no es exactamente así. Y te voy a poner incluso un ejemplo que me explicaban ayer mismo de una escuela aquí de Barcelona que tiene una clara orientación hacia el trabajo competencial y que acaba antes de los 2 últimos años que los estudiantes hacen lo que aquí llamamos el bachillerato, entre 16 y 18 años, antes de pasar a la formación profesional o a la universidad. Y me decían que un grupo de estudiantes, a la profesora de matemáticas, que estaba explicando cómo se resolvía un problema, un grupo de estudiantes de este instituto más competencial le dijeron, profe, perdone, ¿puede recordarnos cuál es la fórmula? Es que nosotros sabemos aplicarla, pero ahora no nos acordamos de memoria de la fórmula. Y la profesora se giró y les dijo, ¿cómo que no saben esta fórmula? Pero ¿cómo es posible que no la sepan? Y entonces, fíjate, Karen, qué interesante. Un grupo de estudiantes que saben aplicar la fórmula, aunque no la recuerden de memoria. Y en cambio, otro grupo de estudiantes que se sabe la fórmula de memoria, pero hierra al aplicarla, ¿no? Entonces, en realidad, la fórmula la puedes encontrar fácilmente porque sí que sabes el criterio para buscarla, ¿no? Me pareció una anécdota muy interesante, muy incluso vertiginosa, por así decirlo, ¿no? Sí, no, y muy ilustrativa. La profesora se quedó como, ¿cómo que no la saben? Pero porque le damos esa importancia a la memoria estática en nuestro disco duro en la cabeza, no dándonos cuenta que llevamos un disco duro añadido, que es muchas veces esto, el móvil, ¿no? que es como un añadido ya a nuestro cuerpo, ¿no? Como si fuera... O sea que realmente sí que me parece que ahí podemos... Y desde el punto de vista del periodismo, mira, yo he encontrado también... en España, por ejemplo, he visto una gran evolución en cuanto un medio de comunicación tiene una persona, un periodista, que se va especializando en educación, se nota muchísimo en cuál es el foco que busca. No busca lo escandaloso frente a lo realmente profundo. Ya sabemos algo, lo sabemos de hace mucho, pero mucho la psicología ahora nos lo repite y una y otra vez, ¿no? Si nos fijamos en lo positivo, somos más capaces de construir una sociedad mejor. Si nos fijamos en lo negativo, que muchas veces hay que denunciarlo y que muchas veces hay que, por supuesto, ponerlo sobre la mesa, pero si constantemente nos fijamos en lo negativo, vamos construyendo un imaginario de destrucción y no de construcción, ¿no? Aquello en el fondo, lo de la psicología apreciativa, ¿no? En definitiva, me lo decía mucho una buena psicóloga, psicopedagoga, que padeció parálisis cerebral en la Argentina, Connie Orbaiz, una mujer fantástica, ¿no? Que dice, solo se puede construir desde lo que se puede, porque desde lo que no se puede, no podemos construir nada. Tan cierto, pero tan cierto. Esto ha sido un análisis, una perspectiva de lo que podemos hacer porque estamos como cada quien haciendo su luchita, utilizando las nuevas tecnologías, pero la educación tiene una problemática grave. Si la comunicación fuera fácil entre unos, pues la comunicación sería más fluida, los políticos hablarían más fluidamente también con su gente, pero al final de cuentas, personas hablando con personas, y nuestro mayor problema, el mayor problema desde mi perspectiva de la humanidad, sin lugar a duda, es la comunicación. Y en este caso tenemos que reinventar la comunicación para la educación en función de nuevos objetivos que han sido planteados, pues, por tantas y tantas personas. Aquí en Kairos pues se pretende dar a conocer diferentes perspectivas, con diferentes países, con diferentes problemáticas, y de todas las entrevistas que se han hecho, Pepe, bueno, en América Latina desde luego, y obvio en África y en otros lugares, pues es el dinero. Es dinero para la educación, porque ya efectivamente la educación, para educar ya bien, pues tienes que tener un presupuesto para internet.
Igual que tienes un presupuesto para pagar luz, agua, teléfono, y como todos estamos pasando este ciclo Deming que yo le llamo de reorganizar esos bloques, no nos permiten tener una visión clara de lo que sufre el profesor, de lo que sufre la profesora, que también educan a sus hijos en clase, que además tienen un rol, que además seguramente tienen problemas igual que tú y yo, de cualquier índole, más sume usted la pandemia y sume usted, yo que en mi informativo de todos los días a las 6 de la mañana tengo que hablar, Pepe, de Ucrania, tengo que hablar de cuántos muertos y tal. En serio, me deprime hablar de esto y digo, hoy me pasó, dije, hoy voy a dejarlo de Ucrania para el último y le voy a dedicar un párrafo leve. Y empecé con otras cosas y noticias positivas, porque incluso a mí me está afectando, Pepe. Imagínate, y yo creo que como yo, hay un montón de personas. Y piensa, Karen, que nosotros no dejamos de ser personas maduras, que hemos vivido una experiencia vital, que nos ha permitido saber que hay cosas también buenas en el mundo, ¿no? Pero yo muchas veces pienso lo mismo, para un niño, para un joven, este martilleo constante de lo negativo, no puede, al final lo que produce es una desafección y entonces dejo de interesarme al final, o pienso que solo puedo resolverlo mediante la violencia incluso, ¿no? Yo colaboro también con una fundación en Chile, Nueva Educación, que está fundamentada muchísimo sobre lo relacional, en realidad sobre cómo, como decías tú, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, ¿no? Que está por encima incluso de las metodologías que utilizamos. Hay como una fase previa que es cómo nos miramos, cómo nos amamos, ¿no? Cómo nos consideramos unos a otros seres humanos. Y me parece muy interesante esto que señalas, ¿no? Yo creo que como periodistas también, ya sabemos que en definitiva, claro, al final las noticias son las noticias malas, las que de alguna manera circulan, las que venden, etc. Pero yo creo que desde el punto de vista ético también poder balancear un poco, vamos a dar la buena noticia también porque hay muchas personas que se entregan cada día, que están consiguiendo que otras personas vivan mejor, que otras personas realmente alcancen pues niveles de bienestar emocional y de bienestar social y justicia importante. Entonces yo creo que deberíamos balancear precisamente, a veces como dices tú, lees la primera página de un periódico o de la versión digital o las primeras noticias de televisión y cierras, ya está, ya tengo bastantes problemas en la vida, ¿no? Como para que me los aumente, ¿no? Te deprime y dices tú, ay no, mejor pongo una serie o caricaturas o una película de Walt Disney o algo porque necesita uno evadirse y quitarse un poco toda esa basura con la que estamos contaminados, y ese es ni más ni menos la información. Entonces, ¿cómo puedes pensar en positivo si tu entorno te está saturando de cosas negativas? Y esa es la conclusión. Y bueno, quiero agradecer y terminar con una última recomendación tuya para que todos nos abramos un poquito de ética en el periodismo, que está claro que un medio no subsiste si no tiene dinero. No puede pagar nómina, no puede pagar luz, agua, teléfono, internet, no puede tampoco. Una recomendación, una reflexión final, Pepe. Mira, yo de verdad, a lo mejor va a parecer un poquito como flower power, ¿no? Pero yo realmente, por ejemplo, ahora vengo hace muy poco de vivir una preciosa experiencia en un espacio natural, en Los Pellines, cerca de Chillán, en el sur de Chile, de Santiago, ¿no? Al sur de Santiago, y una experiencia con directivos de escuelas, ¿no? En las cuales la aproximación previa a pensar, a resignificar la escuela, era una mirada entre nosotros, un reconocimiento entre nosotros, algo que tiene mucho más que ver con el tratarnos como personas. Y yo pensaba, qué importante es cuando vamos a una escuela, que en realidad los estudiantes
lo primero que se vean es reconocidos, visibilizados, con este sentimiento de pertenencia. No se trata de regalar y de no señalar aquellas dificultades o aquello que se ha de mejorar, pero de alguna manera, como decía, se mejora desde tu talento, desde lo que puedes, desde lo que realmente no puedes. Yo creo que ya está más que demostrado que es muy difícil apalancar mejoras y apalancar perspectivas optimistas. Desde el periodismo ocurre lo mismo. ¿Cómo podemos hacer el periodismo, evidentemente que es un elemento esencial en el derecho de la ciudadanía a la información? Por supuesto que señala aquellas injusticias. Muchos periodistas han perdido la vida denunciando la corrupción, denunciando las mafias, denunciando el abuso de poder. Pero al mismo tiempo también tenemos que enseñar precisamente incluso esas historias, ¿no? Como un reconocimiento de la dignidad humana. Yo creo que ese balance, ese equilibrio nos iría muy bien, tanto para la educación como para la vida, como para poder sobrevivir a todo lo que nos está pasando. Ya lo que viene, Pepe, ya lo que viene. Te agradezco infinitamente, ha sido un placer hablar contigo. Estamos en contacto, creo que hay iniciativas que podemos aportar en equipo y es momento de unir, no de desunir, y pues con gente asertiva, pues oye, qué padre, ¿no? Qué bonito que lo podemos hacer y pues espero verte muy pronto en España, voy para allá. Muy bien, cuando quieras, ya sabes, encantado de compartir contigo una buena comida, un buen café y una buena conversación. Es correcto. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por participar en Kairos y nada, estamos en contacto, que no sea la última vez. Un saludo a todos los espectadores.